buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio editorial que muy amablemente nos ha abierto también la editorial de nuestra universidad, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la tarde de hoy vinimos nuevamente, como todos los años, a presentarles nuestro más reciente número de la revista Ciudad Pasando, y en esta oportunidad tenemos la fortuna de contar con dos autoras destacadas. Vamos a estar conversando con ellas, hablando sobre los artículos que publicaron en el número 18.2 de la revista, que es nuestro último número publicado, es el número de junio a diciembre del año pasado. Este año nos encontramos en proceso precisamente de publicación del primer número de este año, que sería pues el 19.1, que va a versar sobre las músicas extremas y la construcción de paz. Por el día de hoy pues vinimos a presentarles nuestra revista nuevamente. No sé si la conocen todos y todas. Es una revista de publicación semestral que hace parte y es una publicación del Instituto de Paz de la Universidad Distrital IPASU. Esta publicación ha venido publicándose ininterrumpidamente desde el año 2008 y se ha convertido en un emblema en cuanto a revista científica en términos de producción académica de las ciencias sociales. Nuestros nichos de investigación normalmente pues son las ciencias sociales, con todo el rigor que ellas acarrean, pero además tenemos un muy especial énfasis pues en la construcción de paz, porque es una publicación del Instituto de Paz de la Universidad Distrital IPASU. Hoy quisimos presentarles este que es el más reciente número. Lo trajimos en forma digital, lo pueden consultar en su buscador de confianza como revista Ciudad Pasando con Z. Aquí me cargo el color del... Bueno, Ciudad Pasando. Y allí lo van a encontrar en un link, en un botón que lleva por título Archivos. Ahí ya encuentran todos nuestros números desde el 2008 hasta el 2025. Adelante, bienvenida. Este número en particular es el volumen 18, número 2, y lleva por título Cartografías vivas de la paz desde las aulas, el cuerpo y los territorios. Entonces se los quiero presentar. Como pueden ver, pues en el trabajo de diagramación, yo como gestora editorial pues elaboro el diseño de las portadas, pero todo el trabajo de diagramación nos colabora la Oficina de Investigaciones de la Universidad Distrital, que es la ODI. Entonces toda esta diagramación, todo esto a nivel estético se lo debemos a la ODI. Y contamos con varios artículos como la editorial, por supuesto, que por lo general es escrita por nuestro director, en este caso, en este año ya con nuestra directora, la profesora Maritza Pinzón, a quien saludo de paso. Entonces, listo. Y viene la parte de dossier, porque la parte de dossier es la más, digamos, la que suele tener más artículos en nuestra revista, y es precisamente porque es la basada en investigaciones y en investigaciones de las ciencias sociales, ¿cierto? Y en construcción de paz. Hoy trajimos una autora destacada de esta sección para que nos hable un poquito de política educativa, historia y conflicto armado, orígenes y transformaciones de los lineamientos curriculares de ciencias sociales en Colombia de 2002 a 2022. Nos hace una reseña de 20 años de pedagogía para la paz. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Y también tenemos la importante sección Pensando Regiones. Siempre nos escriben, ustedes saben que uno de los nichos importantes para nuestra revista y para nuestro instituto pues es el distrito, porque hacemos parte de la universidad del distrito. Sin embargo, la sección Pensando Regiones nos lleva también fuera de Bogotá y como de ese centralismo del que siempre queremos subir, para encontrar esas propuestas más prácticas de construcción de paz en los territorios y en las regiones. Y por supuesto tenemos la sección Voces Otras, que es una parte muy, digamos que más emotiva dentro de las ciencias, pero mucho más enunciativa, mucho más identitaria, mucho más de derechos humanos,
que nos habla de esas voces otras que a veces no tienen tanta divulgación o que no tienen ese espacio para decir lo que quieran decir. Y pues también tenemos a una autora de este espacio de Voces Otras con el título Bogotá, una cartografía de la ciudad a partir de la memoria corporal. Es un análisis muy emotivo de una mujer ya de la tercera edad que nos habla de la construcción de memoria y también pues de cómo una persona que padece de Alzheimer construye también una memoria histórica y una memoria personal, y también nos hace unas análisis de relaciones de clase, de relaciones de poder, de las que hablaremos en un ratito. Y por supuesto la revista también recibe reseñas, todos los números publicamos al menos una reseña de un libro sobre construcción de paz que no tenga más de 2 años de publicación. Entonces, por lo general nos llegan reseñas como esta. Y también los invitamos a escribir en nuestra revista, ya sea reseñas o artículos de investigación. Ahorita mismo estamos en periodo de convocatoria y de recepción de artículos hasta el 16 de junio. Y vamos a estar recibiendo artículos sobre el tema qué ha pasado con la implementación de los acuerdos de paz a 10 años desde su firma. Entonces ese va a ser el segundo. Recuerden, el primero va a ser sobre músicas extremas, también va a estar muy interesante, y creo que esa es la innovación de la revista. Creo que en Latinoamérica somos más o menos la 4ª revista que habla de estos temas, y en Colombia casi que la primera. Entonces recuerden nuestra revista Ciudad Pasando, la pueden encontrar en nuestra página web y próximamente impresa. Listo, entonces ahora sí me gustaría presentarles y que también la profe se presente a nuestra directora, la directora del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, a la profe Maritza Pinzón. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas quienes nos acompañan en esta tarde. Un saludo de bienvenida. Qué rico poder compartir con ustedes este rato que vamos a tener de conversación con nuestras 2 autoras que han trabajado muy seriamente y de una manera muy comprometida sobre nuestros temas. He de decirles, además de lo que acaba de decir Cindy, que el número que tenemos en preparación tiene que ver con los 10 años de los acuerdos de paz. Es el tema alrededor del cual está girando prácticamente casi toda la actividad del instituto este año, este semestre y el próximo semestre también. Vamos a tener varios eventos, tanto a finales de este semestre como durante todo el próximo semestre, con relación a este tema. Están invitados a acompañarnos, y sin más voy a darle pie entonces a la palabra de nuestras autoras que muy generosamente nos acompañan en la tarde de hoy. Así es, mi profe. Yo los voy a presentar, me dicen si de pronto hay algo que corregir. Hoy nos acompaña Ruby Carolina Sierra Rangel. Ella es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, también magíster en Estudios Sociales y actualmente candidata a doctora en Estudios Sociales, o por lo menos así cuando postulaste el artículo. ¿Ya eres doctora? ya es doctora en Estudios Sociales del Rosario, donde también pues fuiste becaria. Se desempeña como docente en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, del Departamento de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana y de Política Global en el Colegio Gimnasio Vermont en Bogotá, ¿correcto? Su trabajo investigativo se centra en relaciones entre política educativa, historia y conflicto armado, con especial interés en los procesos de construcción de ciudadanía desde la enseñanza de las ciencias sociales, y también es autora pues de uno de nuestros artículos del que ya hablaremos en un segundo.
En este artículo, la profe Ruby Sierra, titulado Política Educativa, Historia y Conflicto Armado, Orígenes y Transformaciones de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales en Colombia de 2002 a 2022, nos habla de, tres ideas fundamentales. Primero, los lineamientos curriculares y las recomendaciones oficiales sobre política pública en términos pedagógicos, pues que no son neutrales, ¿no? Que siempre tienen una carga política y de otros tipos. Y que operan también como tecnologías del poder según el mismo artículo, legitimando pues algunas de las representaciones y formas de la violencia y del conflicto armado. Segundo, también nos habla de un tránsito entre un marco centrado en la seguridad, en la cohesión nacional y también en la ciudadanía funcional, y otro que intenta orientarse a la reconciliación, que pues es uno de los temas principales en la construcción de paz, pluralidad de memorias y pensamiento histórico. Así que muy buenas tardes, Ruby. ¿Ruby? ¿Prefieres Ruby? Carolina. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Perdón, muchas gracias por la invitación. Listo. También nos acompaña la profe Diana Carolina Quintero, Bogotá. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil también de nuestra Universidad Distrital, donde también realizaste la maestría en Infancia y Cultura y la maestría en Educación Comunicación. Actualmente eres aspirante a doctorado, o así fue cuando publicaste la tesis. Todavía es aspirante a doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Se desempeña como coordinadora de zona en la sección de Educación Inicial de Colsubsidio y es docente también del programa de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital. Además, está vinculada al grupo de investigación de infancias, pedagogías interculturales y formación docente. Porque eso me parece muy importante. Ustedes saben, el instituto no solamente es de paz, sino de la pedagogía y el análisis del conflicto urbano. Entonces, casi siempre recibimos muchos artículos también sobre pedagogía, que son casualmente dos de los que hemos invitado hoy, dos de las autoras que hemos invitado el día de hoy, nos hablan precisamente de eso, de cómo se construye paz en las aulas, en herramientas pedagógicas para la construcción de paz. Así que, muy buenas tardes, Diana Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio. Entonces, sin más, profe, yo creo que damos inicio a la conversación. No sé si tienes alguna pregunta de apertura, si quisieras empezar por alguna parte, mientras yo prendo aquí otra vez. Quisiera preguntarle a Carolina estos lineamientos de los que habla ella desde el ministerio, si realmente recogen la necesidad de que el conflicto armado se estudie en la escuela y como desde qué puntos de vista, desde qué abordajes, porque no es lo mismo estudiar el conflicto armado desde una ciudad que estudiar el conflicto armado en zonas de conflicto armado. Entonces quisiera preguntarles a Carolina. Bueno, voy a tratar de ser sintética porque es una pregunta muy grande, pero para situar un poco a las personas, el Ministerio de Educación abre unas publicaciones o políticas educativas entre las que se encuentran los lineamientos. Los lineamientos de ciencias sociales no habían sido renovados desde el 2002, que es un momento clave para la historia del país. Es el ascenso pues, de la primera presidencia del gobierno Uribe y la instauración de la política de seguridad democrática. Y en el 2022 empieza a haber un proceso para la renovación de esos lineamientos. Cuando yo escribí el artículo, todavía estaban las recomendaciones, todavía no había lineamientos, pero el pasado 18 de marzo el Ministerio actual de Educación publica los nuevos lineamientos de ciencias sociales. Pues tendré que hacer otro estudio para hacer otra publicación, pero en tanto esto,
Lo primero que yo quiero decir es enseñar ciencias sociales en Colombia, en los colegios, tanto en la ruralidad del país como en las ciudades, con sus diferentes matices. Es una apuesta política, educativa, pues que atraviesa también al docente como un sujeto político y un sujeto que está en medio de unas disputas que son a nivel nacional, pero que entran dentro del aula de clase. Para nosotros como profesores abordar el tema del conflicto es sin duda pues una apuesta también discursiva, y precisamente lo que yo hablo en el artículo es cómo los lineamientos se convierten en las tecnologías de poder que terminan privilegiando y legitimando unas formas de acercarse al conflicto y que pues dejan de lado otras. En los lineamientos del 2002, por ejemplo, las únicas dos formas de violencia de las que hablaban estos lineamientos que padeció pues el pueblo colombiano eran el desplazamiento, por ejemplo, ¿sí? Y pues nosotros sabemos que eso deja de lado otras formas de violencia, la violencia sexual, la extorsión, es decir, todas las dinámicas que hubo del conflicto armado. También situaban un poco el conflicto en medio de, digamos, transformaciones históricas más globales. Se hablaba en general del conflicto y no del conflicto armado colombiano como tal. En los actores, por ejemplo, se dejaba de lado la multiplicidad de actores y se hablaba únicamente de guerrillas y paramilitarismo, y eso también pues es una forma en que se silencian otras narrativas que cuestan a la hora de llevarlas al aula, porque es el docente pues quien lleva eso al aula. No sin decir que los lineamientos no son políticas que pueden llegar a ser adoptadas por los colegios. Eso también es cierto, o sea, pervive la libertad de cátedra y demás, pero pues eso hay que situarlo, ¿no? Sí, es difícil hablar de estos temas en un colegio en Bogotá, situemos estos temas en zonas de conflicto donde hay presión de los grupos. Entonces digamos que lo que hace un poco el texto es decir cómo los lineamientos se convierten en esas tecnologías de poder que privilegian unas realidades sobre otras, y donde también hay una sociedad supremamente polarizada, donde llevar memorias diversas, como la que propone la profe Diana, leí tu artículo y estaba muy emocionada, es muy emotivo, sí, la historia de Lucila, ¿cierto? Y como esas memorias, por ejemplo, plurales, distintas, ¿no? Cuando llegan al aula, son vistas desde el contexto como memorias de ideología de izquierda, ¿no? Y entonces entran esas disputas dentro del aula. Entonces, creo que aquí también es muy relevante de lo que yo propongo, es el papel del docente de ciencias sociales como un papel que siempre está en entredicho, que siempre puede llegar a ser juzgado por diversas partes de la comunidad educativa, y pues que eso habla de un poco la polarización. Esa es una lucha que también hemos querido dar como revista, pues precisamente porque nuestro nicho central son las ciencias sociales y las hemos querido posicionar como lo que son, como ciencias. En ese mismo sentido, siempre buscamos, como fue el caso de sus artículos, unos artículos bien escritos primero, ¿no? Porque esa es una habilidad que tiene que tener todo científico social, tiene que redactar bien, ¿cierto? También los temas de forma, a veces no se habla mucho de esto, a veces es aburrido, pero todo el tema de corrección de estilo, de normatividad APA, todo eso es muy importante para que también nos podamos posicionar también como lo que somos, como una ciencia social. Y te quería preguntar, ahora que has visto un poquito esos nuevos lineamientos, ¿cómo, así que les has echado, me imagino que un vistazo, cómo ha cambiado eso? De pronto, algunas de las cosas que has revisado fueron implementadas en estas nuevas políticas y lineamientos. Sí, pues desde el documento que está en la revista alcanza a revisar las recomendaciones, que es un documento bastante grueso, y los lineamientos que acaban de salir, pues sí. Por ejemplo, una de las grandes cambios o transformaciones es que introduce la noción de memoria histórica.
¿no? Que no estaba en los lineamientos del 2002, particularmente también cuando se centra a hablar del conflicto armado, lo enuncia, conflicto armado colombiano, ¿sí? Y enuncia también una posición frente a los diversos actores que inciden, porque esa también es otra particularidad del pasado reciente de nuestro país, que si nosotros comparamos con el pasado reciente de otras naciones latinoamericanas, pues nos vamos a encontrar que este es un conflicto que sigue presente, que sigue latente. Entonces habla, por ejemplo, del papel del Estado en el conflicto, una cosa que en los lineamientos del 2002 pues no se hablaban, y hace la apertura para que pues los docentes tengan las mayores herramientas a la hora de integrar estos temas dentro del aula. Muchas gracias, Carolina. Definitivamente estos temas pues se nos vuelven demasiado relevantes a la hora de hablar de construcción de paz. Normalmente cuando hablamos así de lineamientos, de política pública, hablamos de comunidades, de sociedades, de grandes conglomerados humanos, pero Diana también nos trae una historia muy personal y la convierte también en colectiva, en territorio, en memoria, ¿cierto? Que es tan importante, y eso es lo que hace tan valioso también este artículo precisamente de la sección Voces Otras. Diana, háblanos un poquito en general para que la gente tenga contexto de qué se trata el artículo y la investigación alrededor de él. Vale. El artículo se trata de una reconstrucción cartográfica de Bogotá a lo largo de 80 años, a partir de la historia biográfica de una mujer que vive desde los 10 años en la ciudad y vive hasta los 90 en el mismo lugar de tu barrio, en su misma casa por 90 años, en la localidad de San Cristóbal, en el barrio San Isidro. Prácticamente desde la puerta de la casa ve transformarse a la ciudad. Entonces es una reconstrucción desde la memoria de cómo esta mujer habita el espacio, cómo el espacio la habita en términos de topografía, y la ciudad se va transformando. De lo que primero eran fincas, a cuando se parcelizan, llegan las grandes ladrilleras de San Cristóbal, luego llegan los barrios obreros y luego llega el portal de 20 de julio que reconstruye todo el paisaje de la localidad, pasando inclusive por la casa de esta mujer que la derrumba el portal y se traslada muy cercanamente. Y digamos que la reconstrucción se hace, Lucila, que es la voz sobre la que se construye esta cartografía, es mi abuela paterna, y ella comienza a sufrir un proceso degenerativo de Alzheimer cuando cumple los 80. Y algo que siempre permanece en la memoria es la historia de la ciudad. Entonces, cuando le acompañábamos, por ejemplo, a mercar, a caminar, siempre relataba las mismas historias una y otra vez, porque el cerro no cambia, el cerro sigue estando ahí. Entonces cada vez que ve el cerro viene la enunciación de una historia, de alguien que ya no está, de una versión de la ciudad que no existe, y da la incertidumbre de, bueno, ¿qué pasa con estas memorias que son tan personales, estas formas de historia que habitan en la experiencia individual? ¿Qué pasa en el caso de mi abuela, por ejemplo, cuando la propia memoria se empieza a ir y los personajes se difuminan en el presente hacia atrás, que es el caso del Alzheimer? Y da entonces la idea de construir un relato, una investigación etnográfica en la que se pueda construir una cartografía de la ciudad desde una experiencia espacial biográfica personal, de cómo a través de lo que sobrevive en la memoria se cuenta en la ciudad. Entonces hay unos elementos muy interesantes, porque en alguno de los elementos, creo que hacia el final lo menciono, el texto es una investigación rigurosa etnográfica, pero hay elementos ficcionales en la misma, porque quien está contando la historia es una memoria que está fraccionada. Y no hay una forma de saber si lo que está en ese relato es ficción, son relatos sobrepuestos, más porque narra una ciudad que ya no existe. Una ciudad que ha cambiado tan significativamente que lo único que permanece en el paisaje finalmente son los cerros orientales. Entonces se vuelve un tejido muy interesante de cómo mantener viva la memoria más allá de la enfermedad, más allá de la vida, de quien puede narrar una ciudad en una construcción de ciudadanía muy interesante como es la experiencia biográfica personal, que además pasa a través del cuerpo y es cómo habita uno el mismo barrio, camina las calles, se relaciona con los espacios y cómo eso marca al individuo. En el caso yo les contaba,
Mi abuela siempre tenía las mismas 2 historias cada vez que veía la montaña desde el mismo lugar. Era un accionar automático de empezar a narrar. Entonces, ¿cómo está esta relación del territorio que habitamos y cómo el territorio habita para construir cartografías individuales? Pues me encantan esas historias, profe, tan personales, tan emotivas y tan científicas, porque la metodología que utilizaste es tremendamente innovadora, es decir, la etnografía existe hace mucho tiempo, pero utilizar o acudir a historias de la propia familia también te lleva a ti a un proceso identitario, ¿no? Tú no puedes evitar identificarte en muchas cosas con tu abuela, porque es tu abuela además. Aquí tenemos una fotografía de doña Lucila Torres, esta fotografía tan hermosa además, ella tan emotiva y tan linda que se ve allí, que además es una forma de mostrar también esa ciencia sentipensante. Las ciencias sociales son eso, y nos lo enseñaba el profe Orlando Falsborda, y es que están cargadas de emotividad, de emocionalidad, y eso no les resta rigurosidad. Así que muchas gracias, Diana, por este gran aporte. Ahora sí, mi profe, ¿qué quieres preguntar? Bueno, leyendo la historia de Lucila, pensaba yo en algo que me parece, que me llama mucho la atención, y es el cuerpo como territorio y el territorio como cuerpo, porque esas transformaciones de ese cuerpo ciudad, de ese cuerpo cerros orientales. Yo también vivo en los cerros orientales, pero en otros San Isidro nororiental, y también ese cuerpo territorio también va cambiando. Entonces es en esa mirada de cuerpo-territorio y territorio-cuerpo, ¿cómo identificas tú la desigualdad urbana? Dentro de este ejercicio de cómo se dan los cambios y las transformaciones, no hay una voz colectiva de cómo sucede el cambio. Entonces, por ejemplo, en los apartados que contaba mi abuela de cuando se hace la renovación urbanística para la vía de Transmilenio, no se consulta con la comunidad si por ahí debe pasar, qué había, qué elementos, y era un barrio de construcción obrera. Habían historias incrustadas de cómo se había construido esos escenarios. Habían familias que permanecían desde que era espacio rural limítrofe de Bogotá. Y sin embargo no hay una consulta, porque se entiende entonces que la ciudad se organiza en términos de una lógica productiva capitalista, donde por ejemplo la vía tiene prioridad sobre la construcción colectiva y social. Haber hecho esas reconstrucciones genera desigualdades porque el barrio se frecuenta. La comunidad que había permanecido, los vecinos que se conocían de 3, 4 generaciones, se dispersan por la ciudad, se pierden lazos, historias, fuerza comunitaria y fuerza colectiva. Entonces, la lógica de que la ciudad se diseñe en términos de un habitar capitalista que no tiene en cuenta el sujeto, que no le interesa la historia que está encarnada en el lazo social, debilita el tejido comunitario. Y a tejidos comunitarios mayores incidencias de precariedad, de desintegración social, de incomunicación colectiva, y todas esas desigualdades empiezan entonces a tener mayor cabida en la experiencia de vida en sectores donde no solía suceder. Entonces comienzan a aparecer fenómenos que no habían pasado en esos territorios y un desconocimiento de cómo se construye la ciudad, un poco como una ciudad arrasadora de sus propios ciudadanos que no consulta ni construye con la ciudadanía, y una ciudadanía que le corre por los márgenes a la ciudad y trata de encontrar recovecos en donde sobrevivir y donde resistir desde la memoria, desde lo comunitario y sobre todo desde lo afectivo, desde el todavía conocer cómo se llama el vecino, de poder preguntar por la abuela, por la mamá, por el cómo están. Entonces se convierte lo cotidiano en un acto de resistencia, en una lógica muy desmesurada de lo capitalista que avasalla una forma de ciudadanía desde otras lógicas de producción. Sí, es que me llama la atención que con la destrucción de la casa también llega el Alzheimer. Entonces es como una doble destrucción de territorio. Eso me llamó poderosamente la atención.
y que es un territorio propio también de la memoria, un territorio mental que también se fragmenta, y tú lo dices con tus propias palabras, es una memoria fragmentada, como también se fragmenta el territorio físico, y eso es una metáfora demasiado hermosa y demasiado científico-social. Me encanta cómo se van conectando los artículos, porque también te quería preguntar, Carolina, sobre esa ciudadanía, ahora que tú hablabas también de la construcción de ciudadanía, a partir de esas acciones cotidianas. Pues ir a la escuela también es una acción cotidiana, o a la universidad, o a espacios pedagógicos. ¿Qué tipo de ciudadanía produce precisamente esta escuela que habla del conflicto, que habla de la historia del conflicto armado en Colombia, y que de algún modo u otro tú dices no es neutral? O sea, ¿qué tipo de ciudadanía está construyendo ese tipo de pedagogía? Es una ciudadanía que resiste, ¿no? Que resiste también a esas disputas sobre la memoria, sobre la verdad, sobre esas cosas que se pueden legitimar y no todavía en nuestra sociedad. Y yo creo que la apuesta por llevar esos temas al interior del aula y lo que están proponiendo estos nuevos lineamientos, se trata también de una ciudadanía mucho más consciente de todos los procesos que se vivieron en el país, pero no de una manera de memorias fragmentadas, de esos silencios, ¿no?, que también construyen dentro de la escuela, sino desde la oportunidad de acercarse a memorias plurales, ¿no? Estos nuevos lineamientos, ahora me hacías la pregunta, también privilegian mucho el acercarnos a las fuentes primarias, a los testimonios de quienes han vivido de una u otra manera, de manera más cercana, las conflictividades dentro del conflicto armado colombiano, y todos tenemos historias que nos conectan, tanto los profesores como los estudiantes como las familias, pero le da paso precisamente a que las podamos narrar dentro de la escuela, a que estén presentes y estén vivas dentro de la escuela, ¿no? No que sí se pueda hablar de un tema o que no se pueda hablar del otro. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño al país, y esa polarización que llegó precisamente sobre lo que se puede decir o no decir del conflicto, por ejemplo, del origen de los grupos guerrilleros, del origen de los grupos paramilitares y de la diversidad, por ejemplo, de actores que hoy tenemos en conflicto, hace que no podamos reconocer precisamente cuáles fueron las dinámicas históricas que permitieron esto, ¿no? Entonces, pensando un poco también, tú hablas ahorita de Falsborda, y bueno, esa corriente historiográfica que nos dices que estos no son las causas puntuales, que hay las causas de tipo estructural, que pasan por entender esa paz negativa versus esa paz positiva, donde los ciudadanos se reconocen también como constructores de otros tipos de escenarios dentro de esa misma conflictividad, porque creo que esa diferencia que se plasmó también en ciertos lineamientos, es decir, la escuela no puede hablar de esto o tiene que silenciar algunas cosas, pues ha permitido precisamente que no se comprenda de manera adecuada cuáles fueron esas causalidades, cómo ha sido ese desarrollo que pervive todavía, para que 40, 50 años después hablemos de una conflictividad con unas dinámicas que son impresionantes. Es que a veces en la ciudad no lo vemos, pero el nivel del conflicto todavía en muchas zonas del país es irrisorio. O sea, es como si no hubiéramos ya transitado un montón de procesos. También, por ejemplo, dentro de la investigación, pues yo trabajé etnografía con los profesores y ver también cómo se diluye también el trabajo que hacen muchas comunidades que intentan también resistir, darle lugar a otras memorias dentro de esas generalidades, porque es que los lineamientos, si bien no son obligantes para las instituciones escolares, sí son relevantes. De ahí salen los estándares, de ahí sale la prueba saber, termina siendo una obligante para los colegios para que estructuren su enseñanza a partir de ella, y eso también deja por fuera esa otra pluralidad. Entonces, y en esto hay que decir que los colegios, las escuelas y los docentes se han dado la pelea por construir otras formas de ciudadanía fuera de esos marcos que yo llamo como referentes globales en el texto, que te obligan como a ir hacia otros lados. Nos ha hecho mucho
mucho daño esa disputa por la memoria a nivel de sociedad que se inserta en las escuelas. Hoy por hoy, para ciertos profes es un peligro hablar de ciertos temas. No se puede de manera abierta en los colegios porque pasan muchas cosas. Además que tú revisas un periodo que fue bien problemático de silenciamiento y asesinato y exterminio de las personas que además se atrevían a decir, ni siquiera hablemos de hablar de la historia de los grupos guerrilleros o paramilitares, sino de la historia del país, y eso era imposible y era impensado. Yo creo que con lineamientos o no, con política pública o no, de algún modo hemos hecho un avance importante en eso, sobre todo en las instituciones públicas, y eso me parece pues, valioso también a rescatar de tu investigación. Ahora, ¿quieres decir algo? Sí, quería decir algo sobre el trabajo de Catalina precisamente. Es que me hace recordar un libro de Elizabeth Lynn que se llama La escuela, el amor del pasado. Y me hace pensar en algo que es importante relevar, darle relevancia, darle la importancia que tiene, es que cuando se piensa el currículo no se está haciendo un acto neutral. Pensar el currículo es un acto político. ¿Tú cómo ves esto? Sí, sin duda, pues Yelena es una de las bases del trabajo de investigación. Y sin duda es un acto político y es una apuesta por un tipo de memoria, por la construcción de un tipo de memoria y es un acto de poder también, porque se terminan decidiendo hacia dónde van las memorias del país, hacia dónde van las memorias plurales, y por eso también el énfasis, que también lo dice Yelena, no significa que no haya resistencia, ¿no? Y es lo que yo más encontré en las escuelas, que aunque los lineamientos digan X, Y o Z, en las escuelas se están dando la posibilidad a costa de los mismos profesores, ¿no? A costa de nosotros mismos. Digamos, yo les voy a contar algo muy particular. Una vez en un colegio organizé una salida a ver la exposición Huellas de la Desaparición. Y Huellas de la Desaparición, entre esas cosas contaba la retoma del Palacio de Justicia y pues abordaba la violencia de Estado en el Museo Miguel Urrutia, ¿no? Y pues esto fue toda una controversia y hubo familias que directamente me dijeron que yo estaba adoctrinando a los niños y que tenía un carácter de guerrillera y sí, es decir, eso es lo que atravesamos los profesores en aula y por eso el profesor tampoco se puede entender como un mero reproductor de conocimiento, sino también como un sujeto político que también hace resistencia a esas formas de poder.